Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión he decidido hacer un video corto solo para mostrar el rendimiento de uno de los emuladores de Nintendo Switch que existen en Android, o más bien dicho, el mejor emulador que existe de momento en Android. Aunque actualmente ya salió el emulador Eden, pero al probarlo, al menos en mi dispositivo, no ha tenido el resultado esperado, ya que los juegos que he llegado a probar, algunos no me abren y otros abren pero tienen muchos fallos gráficos que lo hacen injugable. A comparación del emulador Citran, el cual igual suele tener algunos errores gráficos en algunos juegos, pero al menos se puede jugar. Por ejemplo, Pokémon Diamante Brillante, al entrar y salir de una casa o al poner el mapa y quitarlo, las texturas llegan a ponerse feas, pero se corrige fácilmente entrando y saliendo de una casa o del mismo mapa. Así que es un pequeño fallo que es fácil de corregir y no afecta el poder jugarlo. Por otro lado, tenemos el otro emulador que ha salido, ya que al parecer han decidido sacar todos los emuladores posibles cuando decidí hacer este video. Así que bueno, he probado igual el Kinju NX. En fin, este emulador me ha funcionado peor. Supongo que es porque, por un lado, está en una etapa muy temprana del emulador y además de eso, usa de base otro emulador que al menos en PC es más exigente que el otro emulador que existía. Por lo cual es normal que Citran me funcione mejor, ya que está basado en ese otro emulador que comento. Así que les mostraré cómo funciona el emulador Citran en un Honor Magic 6 Lite con un Snapdragon 6 de primera generación. Antes de comenzar, he de comentar que el video está grabado con la propia app de captura de pantalla del teléfono, por lo cual le baja el rendimiento. Pero les puedo decir que el Pokémon, por ejemplo, corre perfectamente a 30 FPS estables. Ahora, en Mario Kart no llega a correr a 60 FPS. El juego se queda entre 30 y 40 FPS y varía mucho. En New Super Mario Bros. U Deluxe corre a 60 FPS con ligeros bajones a 57 FPS. Ahora, el Super Mario 3D World llega a ir a unos 31 y 40 FPS en la resolución que tengo puesta de 0.75. Se puede bajar la resolución y poner un mod de 60 FPS, pero la verdad es que el juego se llega a ver algo mal, además de que se llega a sentir algo acelerado. Y ya por último, el Super Mario Wonder, que la verdad parece que corre a 60 FPS. Y digo que parece porque a pesar de abrir, se queda en la cinemática de la Flor Maravilla. Y aunque llegase a pasar la cinemática, el juego crasharía al agarrar Flores Maravilla. Así que ese juego de momento no se puede jugar. Y bueno, poco más que decir. No mostraré cómo van dichos juegos para evitar problemas con Nintendo, ya que una vez tuve un strike por Apple al mostrar los emuladores existentes que hay en iOS. Así que de momento solo mostraré los juegos que me han funcionado y un pequeño gameplay que espero estén disfrutando. Y bueno, yo de momento dejo hasta aquí el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.